sistólica por encima de 160. A un subgrupo de estos sujetos se les hizo monitoreo. ¿Cuál fue la sorpresa al ver que en el estudio, el subestudio de monitoreo, de estos octogenarios, la mitad tenían la presión por debajo de 140? Es decir, la variabilidad de la sistólica en el paciente anciano es muy alta. Entonces, ¿qué puede ocurrir en la práctica? Que tú como médico tienes la consulta a un señor de 65, 70, 80, 85 años, que le estás dando un tratamiento, le mides la presión en el consultorio y la tiene en metas. Y el paciente dice, oiga, doctor, es que me caigo, es que me mareo, no puedo más. Le haces un monitoreo y tiene una reducción excesiva, muy, muy grande. Entonces, para eso es útil, para poder, vamos a decir, reducir la cantidad de medicación para adaptarlo al objetivo. Y entonces muchos médicos a veces me han preguntado, doctor, yo tengo un anciano y lo tengo con sistólicas de 160 o 165 y cada vez que le doy una pastilla para bajar más la presión me dice que no puede y se cae. ¿Y se me morirá? Digo, no, hágale un monitoreo, porque a lo mejor con esas cifras de 160 en la consulta, su presión real en el monitoreo es absolutamente normal. Entonces, el monitoreo sirve para ayudar en la toma de decisiones, pero no lo podemos utilizar como base fundamental para esa toma de decisiones, puesto que no tenemos evidencia científica. ¿Qué pensarías para el diagnóstico de hipertensión resistente? Félix, tus comentarios, o sea, yo quisiera ver… Yo creo que hay que aterrizar un poco lo que tú estás preguntando para no desviarnos de muchos temas, porque se está discutiendo acá fármacos, se está discutiendo COP4, se está discutiendo acá metas. Ya se comienza a disgregar y de repente la audiencia se va a perder un poco. Tú has hecho una pregunta medular que es bien compleja y nos podemos gastar todo el día en eso y no acabaríamos en nada específico. Y tú lo que preguntas es métodos, cómo hacemos para tomar la presión arterial, qué empleamos para poder hacer un seguimiento del paciente. Ahí tengo varios comentarios. Uno es la experiencia española misma. Hace poco en un editorial, Ruy López publica la experiencia española. En el año 2012 su tasa de control de hipertensos era 40%. Y hoy su tasa de control es 60%. Y ellos analizan qué es lo que ha pasado, qué hemos hecho para que esto mejore. Uno, hemos sido los médicos de atención primaria. Los hemos entrenado, educado. Dos, le hemos implementado con monitoreos y el 60% de ellos tienen monitoreos disponibles. Y el grupo importante, casi muy similar porcentaje, 60-60%, tiene además monitoreos domiciliarios. Entonces, cuenta esa experiencia que además de educar al paciente, etcétera, necesita herramientas para poder mejorar su tasa de control. Esa es una primera cosa interesante, que es el modelo español, que me parece que es una cosa, una verdad, pues muy simple, pero que es tremendamente clara de lo que significa la utilidad. O sea, sí tiene utilidad. El segundo hecho interesante es que, si bien es cierto los estudios, grandes mega ensayos, todos son basados en la toma de presión arterial en el consultorio, pero también es importante que los datos que nos den el mapa y más recientemente los de domicilio son categóricos. La misma experiencia española, publicada, que ellos tienen la serie más grande mundial de mapas y seguimientos a 10 años, donde tienen una base de serie, una serie de pacientes como de 60.000 pacientes, donde demuestran claramente el poder predictor de lo que significa la presión sistólica por mapa, lo cual significa de que es extremadamente importante y valorable lo que significa ese dato, para que uno pueda decir que este paciente se va a morir o se va a dar un stroke, y así lo demuestra. Y la tercera cosa interesante es que Bacris publica en el JACC hace muy poco, en mayo nomás publica, y se hicieron unas sesiones inmensas, 2 días, para ver cómo diablos tomo la presión arterial, lo que tú estás preguntando. La sesión de toma de presión arterial es prácticamente un mito, no se va a poder hacer. Y eso… me acuerdo mucho que el mismo Yusuf, como epidemiólogo, decía, esto es imposible, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque toma pues los clásicos tomas de 3 tomas por lo menos, con separación de 2 minutos, con reposo previo de 5 a 10 minutos, total es una sesión como de 15 a 20 minutos. Y el mismo profesor Mancia dice, eso es inviable, no es factible que en una consulta cotidiana podamos hacer eso. Entonces por ahí no va el tema, no es que en la consulta vamos a poder tener ese dato exacto. ¿Qué alternativas hay interesantes? ¿Qué es lo que ahora sale a la luz? ¿Por qué no ese paciente se le educa y me trae la información de su domicilio? Que es lo que plantea Bacris en su publicación, que es una revisión de todo lo que significa, es tráeme las medidas de la semana previa domiciliaria. Y ese dato me va a servir a mí para poder guiarte si está bien controlada tu presión, porque es
una tremenda responsabilidad, a veces uno lo toma a la ligera, pero decirle a un paciente estás controlado con la toma que se le hace en clínica y encima si le cobran como particular, como una cosa inmensa que le cobran de precio de consulta, y eso no es real, pues esa toma de presión es completamente al azar y probablemente sea totalmente mal hecha y encima no sea inexacta. Entonces les traen esa información. O sea, lo que voy es que esto es bien complejo, no es tan sencillo. ¿Cómo tenemos una fórmula mágica para saber? Una opción que uno hace, de repente dice, bueno, entrenaré a mi personal paramédico para que lo evalúe el paciente, le tome la presión, pero ¿con qué le va a tomar la presión arterial? ¿Con qué monitor? Que es otra discusión. ¿Qué aparato va a usar? Hoy por hoy, más se promueven los dispositivos validados electrónicos y ya no los auscultatorios, porque tienen un tremendo rango de error, que es ahora lo que se difunde mucho más. Entonces, este asunto es bien complicado, no es tan fácil. Uno puede implementar según sus recursos, según lo que tenga en su medio. Lo que sí es cierto, enseñanza número 1 es, si uno va a tomar decisiones en consultorio, las tomas tienen que ser no menos de 3 tomas. Eso es un mandato universal para poder tomar alguna decisión. Pero mucho mejor es que me traiga el alimento de una presión en domicilio, que es tremendamente más útil. Y con eso yo puedo evaluar. Yo le entreno al paciente, porque tampoco es al azar, ya las reglas están claras, están publicadas. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Cuál es el esquema que se recomienda más aproximado, el más real? Que me traiga esa información para que yo con eso pueda contrastar. Y uno sigue a los pacientes, uno que hace experiencia con eso y es interesante. Y hay mucha gente que sí entiende el mensaje y se educa y se entrena y va fallando al principio, pero después ya se entrena y ya comienzan a tomar. Y ahí uno ve todos los fenómenos de variabilidad, de control de presión, etc. Es cierto que los estudios no han sido diseñados para eso, no hay mega ensayos para eso. Y no van a haber probablemente, es muy difícil que uno ensaye drogas para saber si esto funciona o no. La lógica nomás tiene que decirte que sí va a funcionar. Pero es bien complejo. Yo diría que yo haría la fórmula como que yo lo hago en práctica bien, los que se pueden hacer. Su toma en domicilio, que me traiga esa información a lo largo del mes, que me traiga esa información de los 7 días, y con eso yo puedo tomar ciertas decisiones. Hacerlo en la clínica, en la consulta, el método engorroso, poco probable que lo pueda hacer. Y el mapa sí es vital, pero estamos de acuerdo, ¿no? Hay indicaciones formales, hay situaciones especiales en donde uno sí necesita un mapa. Rutinariamente debería hacerse un mapa. Bueno, si tiene un esquema estable, yo creo que sí es justo que se le haga una evaluación por mapa, porque los niveles sí están dispuestos. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Pues 3, 6 meses de terapia estable, es un buen tiempo, pero no pues como mucha gente ya lo malinterpreta y comienza a pedirle mapa todos los meses y saca y no tiene mayor utilidad. Eso, aparte que hacen mapas malos porque son aparatos totalmente no validados. Entonces la pregunta que tú has hecho es tremendamente compleja, pero hay que llegar a un consenso qué se recomendaría, propiamente para poder tomar las decisiones, que no es tan fácil, no es tan sencillo decirle al paciente su presión está controlada con el método que tengo, aparte de las poblaciones especiales. Fíjense que lo complejo del tema, porque después de preguntar, uno se dice, y si yo estuviera ahí sentado, ¿qué mensaje me voy a llevar? Pero el doctor, todos han hablado claramente de que el comportamiento nocturno de la presión arterial tiene impacto. Ahí, y como se ha hablado mucho el día de hoy de diabetes y sabemos que los diabéticos tienen compromiso renal. Doctor Coca, ¿qué importancia tiene el comportamiento nocturno de la presión arterial en hipertensos diabéticos, hipertensos renales? Y realmente es, como dice el doctor Medina, ¿eso me va a dar alguna información útil o no? Yo pienso que sí. Si uno tiene que priorizar, y por desgracia en la medicina actual y probablemente en la futura, como los recursos son finitos, pues no queda más remedio que priorizar. Es decir, bueno, pues mira, si puedo hacer mapas, no las puedo hacer a todo el mundo, ¿a quién serían los primeros a los que hay que hacer, ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que en estos hipertensos diabéticos, y más en los que tienen afectación renal, es en aquellos en los cuales habría que priorizar la obtención del máximo dato posible de la presión arterial. Porque, como ya lo has dicho, la presión nocturna es un magnífico marcador pronóstico. Saber si ese sujeto la tiene o no elevada es importante. Yo creo que la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos, prácticamente todos los que tienen insuficiencia renal, o sea, cuanto más avanzada está la enfermedad arteriosclerosa del sujeto, mayor es la probabilidad de que la presión nocturna esté elevada, porque pierden la capacidad de la reducción fisiológica nocturna. Entonces es cuando aparecen estos perfiles que se llaman aplanados, ennodiper, como se le quiera llamar, ¿no?
Por tanto, yo creo que en este tipo de pacientes serían los pacientes en los que habría que priorizar el estudio. Yo estaba, y si me permites un comentario respecto a lo que se ha hablado antes de la automedida domiciliaria, estoy totalmente de acuerdo en que una automedida domiciliaria bien medida da mucha más información que la medida única en la consulta, a pesar de que se haga bien, o sea, con las 3 medidas, con los 2 minutos, pero no deja de ser la medida de un momento, de un día, ¿no? Mientras que una automedida domiciliaria, siguiendo los protocolos que exigen medidas mañana y tarde durante 7 días consecutivos, eliminar los extremos, etcétera, hacerlo bien da mucha más información al médico. Y yo, desde la perspectiva práctica, sí que te puedo decir que, por ejemplo, en nuestra unidad, siempre desde hace 25 años hemos tardado 15 minutos en medir la presión en una revisión y media hora en la medida de la presión de una primera visita. ¿Por qué? Porque no es el médico el que mide la presión. Nosotros tenemos un equipo. Entonces, si tú analizas la visión del control de la presión arterial por equipos de salud, cada cual tiene su rol. Entonces, es la enfermera, tenemos una enfermera entrenada, que es la que mide la presión arterial. Y cuando el paciente entra en mi consulta, ya me entra con la presión medida siguiendo estrictamente el protocolo que está en las guías europeas, en la guía americana, porque se ha medido bien la presión. ¿Qué ocurre cuando este paciente me entra en mi consulta con esas cifras de presión y yo veo un promedio, por ejemplo, que no está controlado? Cifras de 100, qué sé yo, 142, imagínate 84. Pero ese mismo paciente, y eso es en la inmensa mayoría, el 80% de los pacientes que nosotros seguimos en la unidad, hacen automedida domiciliaria. Y me viene el paciente con la automedida de los últimos 6 meses, algunos incluso en hojas de Excel, otros con las pantallas de ordenador. Hoy día ya hay gente muy preparada para eso, que saben más que yo de estas historias de tocar los botoncitos de los teléfonos, ¿no? Y te enseñan el perfil. Y es absolutamente normal. ¿En qué basas la decisión? En lo que te trae el paciente, no en la medida de la consulta de ese día que puede estar artefactuado. Entonces, yo creo que el gran valor de la automedida domiciliaria es ese, aun sabiendo que su limitación es que no mide la presión nocturna. Nocturna quiero decir durante el sueño, la presión de descanso. Sí, pero mira cómo se van complicando las cosas. Acabamos de sacar una nota de la Lancet Commission on Hypertension sobre qué aparatos, qué oscilómetros utilizar, ¿cierto? Porque entonces tienes oscilómetros de calidad, validados, que te sirven, y tienes los oscilómetros baratos que te dan medidas absolutamente inexactas. Entonces ahí ya te complicas con otra cosa más. ¿Qué vamos a hacer en términos de control de la validación de los oscilómetros que vas a comprar? Porque si vos vas a comprar un oscilómetro de aquellos que están validados, que los utilizamos y te cuesta $120, de frente a un oscilómetro chino que te cuesta $30. Y si el paciente compró eso y se está tomando con eso, pues no lo vas a decir, cambie de oscilómetro, porque mire usted, este no está validado o ha sido falsamente validado. Entonces entramos en un nuevo problema. E insisto, el asunto es que necesitamos, en términos de salud pública, con el médico familiar, con el médico de atención primaria, mejorar el control de la presión arterial, más allá de estos detalles finos. ¿Qué oscilómetro es el validado para yo recomendarlo a mi paciente? Esto me parece muy interesante porque yo creo que todos los comentarios estamos de acuerdo. Ustedes están muy atentos a todo lo que se ha comentado. Esto es lo último que se está hablando, los expertos que lo han escrito, expertos que han hecho los últimos estudios, hay gente que trabaja. Entonces me encanta cuando alguien me levanta el dedo, un muchacho que está ahí al fondo y me dice, doctor, ahora aterrice. Todo esto es muy bonito, pero no es real. Esto no es lo que se llama el real world, esto no es el mundo real. El mundo real hay 3. O me pongo en un consultorio que veo al paciente, a mí me paga y espera mi consulta, o un paciente que tengo que verlo a través de una compañía de seguros que me paga, no igual que un paciente privado, y el paciente del hospital. Y si hablamos de un paciente de hospital, es un paciente de un hospital donde tiene una clínica de hipertensión y tiene organizado, o hablamos de una posta médica. ¿Cuántos de ustedes pueden catalogarse? Yo trabajo acá, yo trabajo acá. Les obligan ya no a haber 5 pacientes, sino 10. Desgraciadamente no lo tenemos. Pero no comentamos vicios.
¿Sabes cuáles son vicios interesantes? Llega el paciente y no le tomen la presión, por lo menos denle 5 minutos de descanso. Porque eso de tomar cada 5 minutos es muy bonito. Y el último cálculo, y acaba de salir publicado, lo que tú hagas es 18.5 de promedio. Tomar bien la presión arterial. Aparte, espalda recta y bien tomado y con el equipo. Los equipos que tomamos, ¿cuántos todavía siguen usando mercurio en nuestra región? No porque sea malo, sino que ahora es contaminante. No hay el oxilómetro. Entonces, tienen 5 minutos esa gente. ¿Cuánta gente del hospital llega y tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir al hospital para sacar un ticket, para que lo puedan atender, si es que lo atienden o no lo atienden? Y el médico está tomando café o conversando, hablando de lo que quiera para que lo vean. Voy a ir a otro lado. Observen ustedes en su práctica privada o en consulta y esperan al paciente que espere 5 minutos para atenderlo. Ya llegó el paciente, doctor, y está usted con varios que pase. Piden 5 minutos, obsérvenlo. ¿Qué hace hoy día un paciente esos 5 minutos? ¿Debería estar tranquilo? ¿No hablar? ¿Qué hace? O va a tomarse un café porque tengo que esperar 20 minutos a que me atienda el médico, lo cual está contraindicado. O se pone a caminar o a hacer ejercicio, algo que tiene que hacer, o lee cualquier cosa, y algo que no está en ninguna de las guías, perdón, es esto. Y esto es la tragedia. O sea, el mundo real es, pero por lo menos no dejen de tomar la presión, traten de acercarse a diagnosticar la presión, porque por no hacer todo esto, se nos pierde una serie de pacientes y tener en cuenta todo lo que se ha dicho. Ahora, sí. Permíteme, es que no quiero perder la oportunidad de darles un consejo. Una de las razones, yo decía, la razón más importante de la existencia de eso que se viene a llamar ahora hipertensión enmascarada no controlada, es decir, sujetos que están en tratamiento, que acuden a la consulta, se mide la presión normal. Y, sin embargo, se les hace, por la razón que sea, un monitoreo ambulatorio de 24 horas y resulta que la presión no es normal. Enmascarada, no controlada. La razón más importante de este fenómeno extraño y difícil de entender